Creo que le toca salir a escena. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya estoy preparado, maquillado y todo. Todo. El traje de verano no ha llegado, pero... ¿No ha llegado aún? No, estamos todavía en la temporada primavera. Pero lo pone la radio, ¿no? Lo pone la radio, lo pone la radio. Bueno, muy bien. Es primavera de momento, es verano dentro de Pero ya me he dado poco. cuenta que habéis puesto el aire Sí. acondicionado, que está muy bien. Sí, un poquito Eso está para muy que bien. usted se refresque. ¿Quién es él, Jessica? Pues él es Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español, por cierto, el autor vivo con más comedias estrenadas. Cuenta con más de 80 textos teatrales y cerca de 60 películas. Conocemos algunas muy populares, como puede ser El cianuro solo con leche, que además vimos hace ¿Sí? muy poquito en reestreno en un teatro de la Gran Vía. Y bueno, pues hoy viene a hablarnos de la CLA, por fin. Sí. Seguimos... Espera, antes de que digas nada más voy a hacer una mínima encuesta. Irene, ¿tú sabes lo que es la CLA? Teresa, ¿sabes lo que es la CLA? Luis, ¿sabes lo que es la CLA? Claro. Me lo imaginaba, son muy jóvenes. Seguimos en casi todas de las Jessica sí lo sabe, no por edad, sino por conocimiento, Sí, por otros motivos. Casi todas de las cosas que estamos hablando aquí, que están en desuso, que ya no se usan en el teatro, claro, la gente joven pues no las sabe. Por eso viene bien recordar una de las cosas estimulantes para la vida teatral y que han sido muy importantes en una época no tan lejana, porque yo he vivido todo esto, naturalmente de joven y de estudiante. Porque la CLA que se llama, que es lo que vamos a hablar ahora, la gente aproximadamente de mi edad sí sabe perfectamente lo que es la CLA, sobre todo los hombres, porque la CLA es un conjunto de personas que entran en un teatro con la obligación de aplaudir o reír. Naturalmente, el precio era, yo creo que el 10% aproximadamente de lo que valía una entrada. Esto se despachaba cuando ibas al teatro, tú preguntabas ¿dónde está la CLA? Y te decían que estaba en un bar cercano al teatro. Entonces en ese bar había un señor que tenía una caja muy grande y repartía de 10 a 20 entradas, que es lo máximo que autorizaba la empresa. 10 a 20 entradas a un precio, pues como decía, el 10% aproximadamente de la entrada. Naturalmente, yo de jovencito, estudiante, naturalmente he ido, y luego ahora contaré cuando ya estreno lo que me pasó con la CLA. Pero en un principio, pues era maravilloso, porque te veían las funciones y ocupabas las butacas que estaban libres. Luego había veces que de pronto tenías una en la primera fila, la segunda, la tercera, era estupendo por ese precio. Todo el mundo, y sobre todo la juventud, solo podían hombres, ir hombres, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, pero solo podían, y además tenías que ir bien vestido. Es decir, sí, en la España de los años 60 había que ir bien vestido, sí, a casi todos los sitios que eran de respeto, ¿verdad? Y además el teatro estaba considerado como un sitio, y es verdad que la gente se arreglaba para ir al teatro, ¿eh? Lo digo, en circunstancias normales, ir al teatro era un hábito. Ocurre en Estados Unidos y en Londres también, ¿eh? Ir al teatro se considera, primero, porque es muy caro, y segundo, porque se considera un acto social que es ir al teatro, cosa que está muy bien. Entonces se iba a la CLA. Yo, que conste que en la CLA he conocido hasta un presidente de gobierno que me dijo, no lo conocí yo, pero me dijo que él empezó el teatro en la CLA, que era Adolfo Suárez, que naturalmente era un estudiante, como lo era yo, que Adolfo Suárez estuvo en mi casa bailando. En los guateques que yo hacía en mi casa, me lo contó él, ¿eh? Yo no me acuerdo, pero me lo contó él. Bueno, y también me contó, pero esto yo cuando hablo con la gente, casi toda de mi edad, siempre me dicen, hombre, yo iba a la CLA. Naturalmente el teatro era una cosa prohibitiva para los estudiantes de aquella época y para la gente, pero en cambio, y luego los teatros que tenían más éxitos eran los de revista. Entonces, y en Madrid había teatros de revista como 6 o 7. Habían, te hablo de la época como siempre hasta los 70, 75. Y era la revista lo que iba. Yo tenía una cosa muy clara desde pequeño, que las dos cosas que a mí me gustaban eran el teatro y las mujeres guapas, por supuesto. Y entonces, pues yo iba como un loco, además era un tío, como representaba muy bien el oficio este de la CLA, porque luego este señor, a los que había elegido él, de los 10 a los 20 que iban a ver la función ese día, les seleccionaba. Les decía, ustedes tienen que aplaudir en tal momento, ¿no? Eso unos momentos antes del teatro. Yo, como además lo que me interesaba es no perder aquel momio de la CLA, lo hacía estupendamente. Era el que más se reía y sobre todo el que más aplaudía en los momentos que ahí me decían. Y estaban encantados conmigo el de la CLA, que siempre era una persona muy mayor que estaba allí. Y no sé, la verdad es que yo no sé cómo era el negocio. Yo me figuro que tendría que dar un tanto por ciento a la empresa, lo que fuera. Pero eran 10 o 20 entradas muy baratas que tenían la obligación de aplaudir y de reír.
Y como te decía, se exigía primero que fueran hombres, que tuvieran lo que se llama buena pinta, una pinta que no pareciera una gente limpito y bien distinta a vestido. la gente que iba al teatro, sino que parecieran gente que podían sentarse. ¿Y a ti te gustaba más lo de la revista por lo de las piernas, ¿no? De las chicas y estas cosas. Sí, yo tenía claro eso. Hay que tener en cuenta que lo que eran en aquella época las mujeres, ahora, y las vedettes de entonces iban muchísimo más vestidas que las mujeres en verano ahora en Madrid. Eso desde luego en la calle. Hombre, claro, las pobrecitas aquellas vedettes que eran de lo más lujuriosas, fíjate cómo eran. Se les veía un poquito la rodilla un poquito y desde luego los pechos nada, pero era suficiente. Hombre, en el Lido siempre se les veía mucho, ¿no? Era otra cosa, que había una censura tremenda, pero eso de la censura lo que hacía es darle más morbo al asunto ese, claro. Y además se hacían trampas con la censura, que otro día hablaremos de la censura como era en aquel momento. Y ya te digo que las revistas es lo que tenía más... Y muchísima gente que yo a lo largo de mi vida he conocido siempre me decían, yo desperté a esto del teatro con la CLA. Y bueno, la clase, lo que quería contar es cuando yo empiezo a estrenar, como yo empecé a estrenar muy joven, que mi asombro es que un día estaba yo dirigiendo una de las comedias que estrenaba y cuando acaba el ensayo general aparece un señor y me dice, buenas tardes, soy el jefe de la CLA. Digo, muy bien. ¿Dónde quiere usted que aplaudamos? Digo, no, en ningún lado, por favor. Porque a mí, yo que había tomado parte de la CLA y sabía lo que era aquello, que era todo mentira y había que fingir mucho éxito y había que gritar bravo al final y todas esas cosas, me parecía que desvelaba un poco todo el misterio que tenía el teatro y yo no lo veía claro, eso de que... Y el hombre decía, mire usted, es que yo tengo pensado, y me subrayaba, en el ensayo general había visto frases o escenas, mire usted, cuando haga mutis la señora fulana, entonces nosotros aplaudimos, o cuando... Total, que me dio reparo, pues no llevarle al hombre la contraria, y siempre me pareció una cosa que era como de vergüenza. En los actores no les parecía mal. Luego he reflexionado sobre esto de la CLA, y tenían razón, como todo en el teatro, cuando reflexiona de las cosas que han pasado, todo tenía razón. La CLA, que es un nombre francés, se escribe claque, y se dice claque, es verdad que funciona muy bien, sobre todo en un país como España, que no es dada al aplauso. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, sale la primera actriz o el primer actor y el público aplaude. A las frases graciosas las aplaude, sin necesidad de que haya ninguna CLA. No sé si habrá o no habrá, porque eso no lo sé, si en Inglaterra o en Estados Unidos hay CLA. Pero en España sí era necesaria la CLA, porque el español, yo creo que por timidez, no por otra cosa, el español aplaude muy poco. Yo cuando ya estrené en Argentina, por ejemplo, y en México, pero sobre todo en Argentina, allí el público es, no bueno, es maravilloso. Es maravilloso. Es una cosa, pero para todo, para el que va por la calle, para... a mí, cuando yo hacía los programas, en las funciones con Analía, en los programas de mano, siempre me decía, oye, dejarme la última página para las firmas, para los autógrafos. Yo decía, pero Analía, si nadie te pide nada. Y es verdad que es que nadie pide nada. Ahora son muy pesados con esto de la fotografía, pero son para los de televisión. La popularidad en España es para los de televisión. Los que no son de televisión no existen para nadie. Bueno, a lo que iba. Y entonces yo cuando ya decidía sobre la CLA, aunque tragué con aquello de la CLA porque no había más remedio y además, bueno, pues dije sí, y luego me di cuenta que era razón. Y la CLA se termina cuando yo hice una función con Fernando Fernán Gómez y Analía Gadé, y ya Fernando se niega a que haya CLA. He buscado, mientras estabas hablando, perdona Juanjo, señor Alonso Millán, en el diccionario de la Real Academia Española, claro, lo primero, puesto CLA, no, ya has dicho que es claque con Q. Claque, sí, escrito en francés. Y define grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir en momentos señalados, o grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho. Así que por lo menos está reconocido en el diccionario. Y fíjate, como tal, en el lenguaje del teatro ocurre un poco como con el lenguaje de los toros, que en los toros se emplea dar puerta, se emplea en la manera de hablar del público, mete frase del lenguaje de los toros. Pues igual pasa en el teatro, que eso de hacemutis y sobre todo la CLA, pues ya se emplea también el político tal que iba con su CLA o que llevaba una CLA. O sea que la CLA ya pasaba a decir que es un poco como los palmeros, lo que en el lenguaje se entiende por palmeros o por cosas así. Bueno, todo esto, que me parece bien o mal, pero es una cosa divertida, mi asombro de todo esto
es que cuando entro en televisión me doy cuenta que tienen puesta la CLA, pero ya en serio, con unos carteles, ahora mismo en televisión, todos los programas que son cara al público tienen unos carteles que les dice silencio, o aplaudan, o rían. Sí, de hecho, yo la primera vez hace muchos años, cuando estaba estudiando periodismo y estuve en televisión española, en Prado del Rey, pues para ver cómo se hacía un programa. Te ofrecían ir de público a un programa, no por cobrar, ni porque te den un bocadillo, ni nada, yo por aprender, ¿no? Y bueno, pues siempre he sido muy de hablar, y entonces me dijeron, pues usted tiene que levantarse y decir no sé qué cosa y no sé qué. Digo, no. Dice, bueno, pero es que usted ha venido. Y digo, no, yo no pienso hacer eso. Entonces ya me fueron poniendo como en un sitio más para atrás. Y ahora tiene que aplaudir y ahora tiene que reírse. Digo, no, pues mire, yo si quiere no entro al programa, pero claro, ser como un bulto sospechoso no me parece bien. Y la labor de los regidores y todo esto en estos programas, además que muchas veces, como al ser programas en directo y con muchos cambios de plano y muchísimas cámaras, se ve al regidor, diciéndole cómo tienen que aplaudir, y además sí, es el me que parece, manda. Están como locos es todos, el que manda. Están locos. Porque, por ejemplo, la pauta que tenía el jefe de CLA en teatro es que él aplaudía, él arrancaba a aplaudir. Exactamente. Pues en televisión pasa igual. Y luego hay otra cosa que utilizan las series de televisión, que también me parece a mí una monstruosidad, que es los aplausos enlatados y las risas enlatadas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, pero hecho mal, como se hace en televisión, porque queda idiota, queda absurdo, aunque el público ya está acostumbrado y te dicen siempre los que mandan, yo he hecho varias series de televisión y siempre me niego a que haya risas enlatadas, ¿verdad? Pero entonces te dicen que, como ellos siempre la audiencia lo que manda, no, es que el público lo que tiene es que, digo, pero si nadie, todo el mundo sabe que esto está enlatado y que esto es mentira, pero ellos les da igual, dicen que es mejor para la audiencia. O sea, a lo que voy, que es verdad que en el teatro ya no hay CLA, se ha pasado esto de la CLA, pero en cambio la CLA ha dado pauta a que las televisiones empleen todos estos trucos que ya inventó el teatro. La CLA yo no sé si es anterior a la guerra, no, me parece que no, de luego es un término francés y debe venir de Francia. Pero ya te digo que como el soufflé, Juanjo, como el soufflé. Tenemos que... Es una tontería estas que digo yo, ¿sabes? Porque como tenemos que está cerrar... muy bien que dices tonterías, está estupendo. Es que como hay que cerrar la entrevista, pues no se me ocurría otra manera. ¿Ya hemos terminado? Mejor. Sí, se nos ha hecho corto, ¿verdad? Es muy corto, sí. Sí, ¿tú te ves, Irene de Fritz, yendo a hacer la CLA a algún teatro o no? Yo sí, yo me animo con todo, lo que me manden. Por ejemplo, hoy, ¿qué nos cuentan nuestros amigos de Farmavay? Pues hoy yo creo que se centran en el buen tiempo y en el puente, porque nos dan ofertas en fotoprotectores y además nos dan ideas de actividades con niños y de los pasos a seguir para comprar unas buenas gafas de sol. Por supuesto, Farmavay, la tienda online de farmacias, recuerden, con PH y Bay, como comprar en inglés, farmavay.es. Yo me he despedido, ¿eh?